Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo espero que bien. Yo soy el doctor Torres La Paz, el médico natural. Quiero recordarles que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo. Teléfono 689-0363 y en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez, 580-1116. Trabajamos en Santiago de lunes a viernes. Por supuesto, este lunes no hay trabajo, así que se trabajará ya, igual que aquí, de martes a viernes. Yo normalmente voy los viernes, pero esta semana no voy a ir porque vamos a un seminario sumamente importante. Vamos a tratar hoy sobre ese tema. Vamos a hablar de lo que se va a tratar ahí en ese seminario. Entonces, en Santo Domingo trabajamos también de lunes a viernes, pero esta semana trabajaremos de martes a viernes. Yo estaré ausente a partir del miércoles, o sea que el miércoles por la mañana yo voy a estar. Martes el día entero, miércoles hasta el mediodía. Jueves no estaré, el viernes nunca estoy. Entonces el programa la próxima semana va a ser, como usted sabe, va a ser grabado porque vamos a estar fuera. Allá sí vamos a tener, porque yo voy a hacer un esfuerzo para que ustedes tengan sus vegetales. La carne ni se diga, siempre hay carne fresca de animales que comen hierba, animales que se alimentan sanamente, igual que usted y que yo. Entonces, pues ya usted sabe, vamos a estar ausentes durante unos días en un extraordinario seminario. Siempre allá en Santiago usted tiene el privilegio, la suerte quizás de tener a la doctora Jaques. La doctora Jaques es otra cosa, no como alguna otra persona. Y entonces ella lo puede ir asistiendo en lo que yo vengo. Ella lo asiste durante la semana y los viernes pues nos juntamos. Pero esta semana ella va a trabajar sola los viernes, ¿no? Aquí en Santo Domingo pues lamentablemente no habrá quien los atienda a ustedes, solamente las terapias que normalmente se dan, terapia de ozono, terapia de quelación. Eso se seguirá y cualquier suplemento que usted necesite. Así que vamos a, la semana el programa será grabado. El teléfono, como usted sabe, los teléfonos de la oficina son el 689-0363 aquí en Santo Domingo y allá en Santiago el 580-1116. Estaba buscando, pero me desapareció la agenda del programa. O sea, tenemos una agenda muy importante para el programa que vamos. Yo tengo que salir de aquí el miércoles. El miércoles salimos al mediodía porque el jueves comienza la actividad. Yo tengo esta semana, son tres congresos que coinciden, del día 8 al 18 de febrero, de noviembre. Pero lamentablemente hay dos que coinciden, el de ACAN, que es en Las Vegas, Nevada, y este seminario que es sobre precisamente la degeneración del cerebro. Algunas técnicas, algunas herramientas, ojalá encontremos allí. Vamos a ver si Leo me pone ahorita el programa, porque yo lo tenía aquí, pero cariñosamente se borró para no echarle la culpa a nadie. La agenda de lo que allí se va a tratar es algo sumamente novedoso. Y es algo que donde se van a juntar más de 20 especialistas que trabajan con regeneración cerebral. Óigame, la presentación de este seminario es algo así. De todas las cosas que yo he tenido y que he perdido en la vida, lo que más me duele es haber perdido la mente. Se quejaba amargamente un paciente. De eso se trata.
de tratar de regenerar en la medida de lo posible el daño y los defectos producidos por el desgaste, por la vida, por el mal uso, por la alimentación defectuosa, por el veneno que tienen los alimentos en el cerebro. Mucha gente le amputan, le cortan un dedo de un pie, le cortan un pie, le cortan una mano, le sacan la vesícula, le sacan la tiroides. Y viven, aunque sea en forma miserable, pero viven, muchas veces con el nombre cambiado. Pero cuando una persona pierde parte de su cerebro, entonces ya la situación es sumamente dolorosa, porque muchísimas veces, si usted es diabético y el médico le dice, mira, tú no puedes comer estas cosas que nunca se lo dicen, pero bueno, se me ocurrió eso. Usted simplemente no la come, porque usted está consciente de que es diabético. El que pierde parte de la memoria, muchísimas veces no se percata, no lo sabe. Y actúa en una forma sencilla, ingenua, bajo la mirada y muchas veces bajo la burla de la gente que están a su alrededor. Muy duro. Una de las cosas más es precisamente eso. Evidentemente la gente, cuando comienzan los déficits, cuando comienzan los deterioros, entonces pues se dan cuenta de algunas cosas. Pero lo grande del caso es que la persona queda prácticamente físicamente intacta, capaz de hacer cualquier actividad física sin ninguna alimentación, come bien, hace sus necesidades normal. Sin embargo, no es capaz muchísimas veces de recordarse si una puerta abre para adentro, abre para afuera, si le puso el seguro, si no le puso el seguro, si apagó la estufa, si cerró el gas, si cerró la llave del agua. Montones de esas cosas. Y entonces, evidentemente, cuando esas personas que se quedan solos en la casa, pues ha habido muchos accidentes. Yo entendí que ese seminario era tan importante que cancelé el seminario de EICAM. Afortunadamente tengo el privilegio de que genéticamente muchos de mi familia son longevos. Ya le hablé que mi abuela murió a los 116. Y nunca han tenido problemas de memoria. Han conservado su memoria intacta. Pero tengo amigos entrañables, amigos del alma, que han muerto con degeneración del cerebro, inclusive compañeros de estudio. Y eso simplemente es la alimentación. La alimentación. La gente no se percata, la gente no se da cuenta, no quiere entender, porque tampoco los médicos se lo dicen, que el cerebro es un órgano. El cerebro es un órgano que dirige, que coordina una serie de actividades físicas y que como tal el cerebro hay que cuidarlo igual que se cuidan todos los demás órganos. Entonces, ¿qué resulta? Usted compra, cuando niño le compraban un cuaderno, una mascota en la escuela, y esa mascota se llenaba y había que comprar otra. Usted tiene un celular ahora y ese celular trae una capacidad de almacenamiento que se le llama memoria. Esa capacidad se llena y usted coge y le pone otra memoria. Usted tiene una computadora, la memoria de la computadora se llena y usted le pone, la expande. Venden memoria en las tiendas donde venden computadoras y donde venden celulares. Pero no venden memoria, señores.
no venden memoria para el cerebro. Entonces la gente no se percata. Algunos días yo tuve con el propósito de analizarle a algún paciente, porque recibo muchísimos pacientes que me dicen, no, yo vengo aquí porque muchísimas veces no sé dónde pongo las cosas y a veces voy a buscar algo a un sitio y no me acuerdo qué fue lo que fui a buscar. Y por supuesto que yo le puedo decir, como que a mí no me pasa eso también. Como que a mí no me pasa eso también. ¿Y qué pasó? Bueno, yo recuerdo en mis 5 o 6 años, oí una canción el viernes en la tarde o el sábado y ya el otro día yo me la sabía entera. Me la sabía entera. ¿Y por qué? Porque mi memoria era un libro abierto. Todo lo que captaba lo almacenaba. En los pocos años que yo he vivido, usted se imagina la cantidad de informaciones que yo le he metido a mi cerebro. ¿Qué libro, qué computadora, qué celular, qué pizarrón aguantaría toda la información que yo le he metido? Y últimamente yo me he estado ocupando de mi cerebro, igual que me ocupo del estómago. Pero eso no sucede en la inmensa mayoría de la gente. Hay gente que se quejan de pérdida de memoria, que no hay tal pérdida de memoria. Hay un viejo refrán por ahí que dice, no, que el loro viejo no aprende a hablar. Eso es una mentira tremenda, tremenda, como decir que el plátano embrutece. Esas son de las grandes mentiras de la gente, ¿no? Que el plátano embrutece, que el loro viejo no aprendía a hablar. Bueno, imagínese usted. Yo vengo aquí todos los días, ¿verdad? Que yo no soy un loro tan viejo que digamos. Pero yo vengo todos los días con informaciones nuevas. Informaciones nuevas. Y esas informaciones, ¿de dónde yo las tengo? Cuando prendo la computadora. Cuando prendo la computadora me llegan 50, 100, 200 correos científicos, de los cuales yo hago un extracto y cojo. Pero esa información se graba. Ahora, ¿qué sucede con esa información? Que esa información no hay suficiente espacio y hay que martillarla. La memoria es como una cámara fotográfica. La memoria es un proceso físico-químico que para almacenar los conocimientos necesita una reacción, igual que se mezclan dos colores o igual que se prepara una pintura, es una reacción que hay que hacer en el cerebro. Para que una cámara funcione, ahora las cámaras son diferentes porque son digitales, todo lo tienen integrado. Pero las viejas cámaras fotográficas siempre van a necesitar que haya un objeto claro y definido, que no se mueva ese objeto, que haya buena iluminación. Necesitaban una película que se impresionaba cuando se activaba el gatillo de la computadora, se impresionaba y tomaba, por decirlo así, hacía un negativo, y ese negativo iba a introducirlo en unas sales de plata, sales de lo que sea, igual que las radiografías, pero con mucho más nitidez. Entonces eso hacía así, y se fijaba. Se hacía lo que le llaman un negativo, que se podía reproducir sistemáticamente todas las cosas que usted, las veces que usted necesitara, pero había que llenar esos requisitos, que el objetivo estuviera claro y definido, que el objetivo no tuviera movimiento y que tuviera buena iluminación y que la cámara tuviera una buena película. Entonces, para que el cerebro almacene los conocimientos, el cerebro tiene que estar bien alimentado. Tiene que estar bien alimentado, porque necesita sustancias químicas que son las que van a almacenar los conocimientos. Y son esencialmente proteínas.
son proteínas, aminoácidos se llaman. Entonces resulta que cuando una persona recibe una información, el cerebro funciona de la siguiente manera. Recibe una información, se produce una impresión, como si usted cogiera un estilete o cogiera algo romo sin mucha punta, o un bolígrafo, por ejemplo, sin tinta, y usted lo hiciera así y lo pasara fuertemente en una hoja de papel. Eso produce una depresión, produce una raya, un bajo nivel, un bajo relieve, una depresión en la hoja. Entonces, cuando esa información que usted recibió, usted la evoca o la repite, o la información es repetida, entonces se produce una reacción como cuando se mete la película de la cámara en una solución, como hacen los fotógrafos. Entonces se fija la imagen, la información que usted recibió, se fija en esa ranura, y entonces viene el proceso de evocación, que es repetir la información que usted recibió. Y entonces ya esa información queda ahí en el cerebro almacenada, siempre y cuando el cerebro tenga espacio. Si el cerebro está muy lleno, el cerebro tiene que hacer, el cerebro no borra, el cerebro lo que hace es que coge y guarda. Por ejemplo, si usted es una persona que vende maíz o vende frutos, habichuela, maíz, arroz, lo que sea, y entonces usted tiene un despacho, un almacén donde tiene una determinada cantidad, pero le han traído mucha cantidad, entonces usted coge mercancía de esa y la guarda para atrás para irla sacando a medida que se le vaya vendiendo la que usted tiene adelante. Entonces, esa información que el cerebro recibe, para depositarla, tiene que sacar muchas veces información de la que tiene siempre y cuando no tiene espacio. Sacar información. Esa información la bota, la guarda, no la borra, la guarda para después cuando la necesite. Pero ¿qué sucede muchísimas veces? La ama de casa que está preparando los niños que van para el colegio, que uno necesita una cosa, que el otro necesita aquello. Entonces resulta que en un momento determinado le llama el esposo: mira que yo quiero que tú me saques, que tú me hagas esto, búscame la corbata de tal color que yo. Pero resulta que tiene la presión de los niños, que está preparando el desayuno, que el chofer está tocando afuera, si es que hay un chofer. Pero el esposo dijo que le buscara la corbata. Entonces tiene un montón de informaciones acumuladas. Y entonces el cerebro, ¿qué tiene que hacer? Seleccionar la que podría ser la más importante, pero ella tiene que ir a buscar corriendo la corbata porque el señor se le olvidó la corbata y tiene que ir a buscar. ¿Y qué pasa en el camino? Que uno de los muchachos grita, que cuando llega a la habitación y va a entrar al vestidor, entonces resulta que ya se le olvidó el color de la corbata. ¿Pero fue que se le olvidó? No, es que no la fijó. Es que el cerebro no fijó la información, porque había muchas informaciones simultáneas. Como que usted oiga una canción en la Duarte con París, con toda la bocina de Juan Ubier y toda esa gente sonando. Usted oye una información. ¿Qué fue lo que dijo? No, es que no la puede captar, porque no, todo el ruido simultáneo, el cerebro no la puede captar. Entonces resulta que esa información no se puede grabar, no se graba. No hay la capacidad de memorización, ni hay la evocación. Si el señor le está esperando la corbata, o si fue que la mandó a buscar, entonces resulta que ella tiene que llamarle otra vez. ¿De qué color fue la corbata que tú me dijiste? Muchacha, pues tú no tienes memoria. No es que no tiene memoria. Entonces muchísima gente va allá a la oficina, y a decirme que tiene mala memoria, que se le están olvidando las cosas y tiene preocupación porque se le están olvidando. No es que las cosas no las registró como debió registrarlas. Peligro, una luz roja.
cuando comienzan a aflorar los recuerdos de infancia, los nombres que hace tiempo que tú no lo mencionabas, que se habían ido, como la Poza del Castillo, con los años mozos, como dice Juan Loca. Esos conocimientos, esas informaciones que se habían ido, ¿qué sucede? A que cuando el cerebro se deja tranquilo, cuando el cerebro aparentemente se llenó la memoria, entonces ya no hay capacidad de almacenamiento, entonces comienzan a salir esos remedios, esos recuerdos que estaban escondidos realmente. Y ellos salen espontáneamente. Es como cuando usted, no sé si a usted le ha pasado eso, a mí me ha pasado muchísimas veces, en una acera, antes cuando se hacía acera, ya hace tiempo que yo no veo haciendo aceras en la calle, ya eso no se usa, pues cuando hacían una acera, el albañil, que normalmente no es muy letrado, ponía sus iniciales y la fecha en que hizo la acera. Usted le pedía que le pusiera un piso, una acera como le hacían a las casas antes, o simplemente en la acera de la calle ponía el nombre y la fecha en que lo hizo. Pero con el paso del tiempo, la basura que se va acumulando, pues eso se borra aparentemente. Pues llega un momento en que vienen los bomberos con una manguera bien fuerte y le meten presión y se lleva todo el sucio que tiene, entonces aparece la letra ahí que tiene cuántos años, quién sabe cuántos años tiene esa letra. O sea, las informaciones de las canciones infantiles, yo conozco, por ejemplo, de gente, por qué no decirlo, yo me acuerdo, yo le digo, antes de yo ir a la escuela, iba un señor a venderle décima a mi mamá, y yo nunca había ido a la escuela, y ese señor iba y le recitaba o le leía esa décima entera de 10 o 15 páginas, se la recitaba a mi mamá, y el que se aprendía, mi mamá la compraba, pero el que se la aprendía sin saber leer era yo. La cartilla Trujillo de alfabetización de adultos, pues era una cosa que yo me sabía de memoria, y era una cartilla de alfabetización de adultos, se la daban a los viejos, y cuando iban a enseñar a los viejos yo lo oía, yo me la aprendía, los libros de la colección Sembrador. Pero bueno, ¿eso quiere decir que mi memoria se llenó? No, eso quiere decir que yo me he ocupado de alimentar mi memoria y de usar mi memoria. Como un órgano que es el cerebro, hay una ley física que dice que el órgano que se usa se desarrolla. El órgano que se usa se desarrolla. Le he dicho a la gente, le he dicho muchísimas veces, que la gente no deja de crecer a los 18 años, que la gente no deja de crecer a los 20 años. Más o menos 25 años es una edad promedio. ¿Por qué los muchachos que juegan deporte, que practican ya con un entrenador con el propósito de dar el salto al profesionalismo, por qué crecen tanto? ¿Por qué se desarrollan tanto? Pero lo que se le desarrolla son los músculos, ¿no? Crecen los músculos, crecen los huesos, y de un papá que pesaba que medía 5'5", que medía 5'6" o 5'7", aparece un muchacho que mide 6 pies 2, 6 pies 3, 6 pies 4 pulgadas. ¿Y por qué? Porque le echaron mano entre los 16 y los 20 años y lo atiborraron de proteínas. La proteína es lo que produce el desarrollo del cuerpo, no el almidón. El almidón le da energía a la gente. Por eso usted ve que algunos peloteros tiran la gente que no eran tan desarrollados tiran la pelota tan duro, le dan tan duro a la pelota. Y es porque comieron mucho almidón, y aunque no comen tanto almidón,
allá en donde están practicando deporte, pero sí, a ellos su plátano y su arroz no hay quien se lo quite. Entonces, eso le permite mucha fuerza, mucha energía y, por supuesto, el crecimiento, el desarrollo. Pues el cerebro, si usted lo utiliza, si usted lo usa, la lectura sistemática, la misma computadora, los juegos, señores, algo que yo nunca he podido, los crucigramas. Los crucigramas son una forma muy extraordinaria de desarrollar el cerebro. ¿Por qué? Porque en el momento, la actividad de pensar, eso significa que le tiene que llegar circulación a la zona que se está utilizando. Y al utilizar esa zona, le llegan también nutrientes. Y, por supuesto, la memoria se desarrolla. La memoria se desarrolla. La memoria podría ser, nadie ha definido el tamaño de la memoria, ¿eh? Nadie ha podido definirlo, porque lamentablemente la memoria es como cuando te venden una computadora con un disco duro. Te venden una computadora con un disco duro y el disco duro tiene una determinada capacidad, pero el disco duro viene en blanco. Entonces la memoria está ahí. Hay muchísima gente que cree, no, que fulano es más inteligente que otro. Sí, hay una situación. Hay una situación porque hay un organigrama de cómo están organizados los sistemas, los circuitos del cerebro. Y entonces a algunas personas les es más fácil determinado conocimiento. Hay gente que tienen una habilidad, por ejemplo, para la música, que ven a alguien tocando, cogiendo un acordeón y te cogen un acordeón y te tocan como un profesional. Yo tengo un amigo, por no mencionarme yo, que me dice que fue a una clase de bandoneón y tenía ya como 50 lesiones y no podía tocar una pieza. Y le decía, tú no das para eso, porque cuando yo tenía, le decía el maestro, cuando tenía 5 lesiones, yo tocaba cualquier cosa. Yo tenía guitarra, ¿no? Y porque me puse a cantar y lo grabé y me oí cantar, ¿no? La colgué en el ropero y se la di al jardinero, que normalmente son evangélicos y saben tocar. Bueno, se la di, porque Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo yo voy a tocar si cantar es como si, bueno? Entonces hay habilidad, hay destreza para cosas, hay destreza para pintar, hay destreza para cantar, hay destreza para recitar, hay destreza para muchísimas cosas. Pero el cerebro es un órgano que si usted lo usa, usted se desarrolla. Hay lo que le llaman la actividad o una actividad neurolingüística. Programación neurolingüística. Usted le da mensaje, le manda mensaje a su cerebro y el cerebro se reprograma. Una persona que es adicta a la comida rápida, McDonald's, Wendy, lo que sea, lo llevan a un seminario y le reprograman su cerebro en forma tal que cuando pasa cerca de un lugar de eso, lo que le da náusea, y rechaza lo que era su hábito, su hobby, comer comida rápida, le produce náusea solamente de mencionarlo. Es una reacción del cerebro programada eso, eso se puede programar. Entonces, el cerebro, desgraciadamente, la gente no tiene la menor consideración con su cerebro. La gente que ve mucha televisión, los muchachos que ven mucha televisión, lamentablemente, no se le va a desarrollar el cerebro, no se le va a desarrollar el lóbulo parietal y frontal, no están las informaciones, se le va a desarrollar el lóbulo occipital, donde está él, aquí tiene Leo su cerebro. Los circuitos, hay algunos circuitos, se le va a desarrollar el lóbulo occipital. ¿Y por qué se le desarrolla el lóbulo occipital? Porque ahí es donde está el hemisferio de la vista.
El hemisferio de la vista está atrás en el lóbulo occipital. Si usted ve algunas nacionalidades que vienen aquí a trabajar como obreros, usted se va a dar cuenta que tienen el cerebro alargado, como si cuando nacieron le pusieron el cerebro en dos tablas, lo pusieron en una horma como un zapato, para que no creciera, no se ampliara, sino que creciera así. ¿Y qué es lo que le crece más? El lóbulo occipital, donde está la vista. ¿Tiene que ver eso con la alimentación? Bueno, fíjese normalmente, señores, fíjese normalmente que hay una predominancia de los lóbulos, de la frente, y nosotros tenemos aquí los parietales, los temporales, que es alrededor donde están los oídos, los parietales, que están hacia los lados, y el lóbulo frontal. Hay una predominancia de razas entre los lóbulos parietales y el lóbulo frontal. Desgraciadamente, si usted no lo quiere creer, pero usted lo observa. La raza blanca tiene mayor predominancia del lóbulo frontal y de los lóbulos parietales. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué significa eso? La raza negra, la raza de color, tiene mayor prominencia del lóbulo occipital y, si se quiere, de los lóbulos temporales. Hay una cara más ancha la cara que las cúspides del cerebro. De hecho, los cerebros, los sombreros y las gorras de la gente blanca son más grandes, tienen la cabeza más grande. ¿Y eso qué significa? Que tienen un cerebro más desarrollado. De nacimiento, la circunferencia del cráneo es mayor que la circunferencia del oso. Y eso viene con la nutrición, eso viene con la alimentación. ¿Cuál es la alimentación de la gente blanca por naturaleza? ¿Cuál es la alimentación de la gente blanca? ¿Cuál es la alimentación de los norteamericanos, de los europeos, de los canadienses? Es una alimentación a base de proteínas y animales y carne, proteína de carne y vegetales. Y en el vientre de la madre reciben una mayor cantidad de proteína, una mayor cantidad de grasa, que es lo que alimenta y lo que permite el desarrollo del cerebro. ¿Cuál es la alimentación de la gente pobre, de la gente prieta, de los negros? Esencialmente almidón. El almidón no permite el desarrollo del cerebro. Entonces, si hay mayor capacidad de almacenamiento de información, no es que sea más inteligente, es que tiene mayor capacidad de almacenamiento. Si usted compra un minibús con capacidad para 30 pasajeros y usted le dan 100 pasajeros en San Cristóbal y tiene que traerlo al Parque Independencia, tiene que dar 3 viajes o 4 viajes. Si compra un gran autobús, da un solo viaje. Entonces, eso mismo sucede con el cerebro. La gente no tiene un cerebro para pensar, pero no piensa que su cerebro es precisamente la guía del cuerpo y como un órgano necesita alimentación. Los órganos están diseñados para cumplir funciones, pero usted tiene que alimentarlo. Usted puede tener un vehículo nuevo, pero si usted le echa combustible malo, no le va a llegar a ninguna parte. Y si no le da mantenimiento, se le va a deteriorar. El cuerpo es exactamente igual. El cuerpo trabaja con nutrientes. Si usted no le da nutrientes, se autoconsume. Deje a una persona 10 días sin comer y usted lo verá cómo se pone. Entonces, hay una situación. ¿Con qué alimento mi cerebro? Hay gente que
Hay gente que no tiene. Esta mañana cuando yo venía para acá, dígame, ¿cuál fue el primer vehículo que yo encontré en el camino cuando yo venía para acá? Que usted no lo crea. Un camión con doble giro, doble remolque de cerveza Presidente. O sea, el primer vehículo que yo encontré por la mañana era el de cerveza Presidente. ¿Y qué es lo que lleva esa cerveza Presidente? Alcohol. ¿Y qué hace el alcohol? Destruye el cerebro. Anestesia la poca sustancia gris que tenemos. La anestesia. Anestesia la poca conciencia. Y entonces brota precisamente la parte animal del cerebro. Ese fue el primero. Entonces la gente no piensa que el cerebro es un órgano que necesita mantenerse. Bueno, el único órgano con el que pensamos es el cerebro. Ay, que yo voy a desayunar por la mañana, ay, que yo voy a comer, ay, que yo voy a cenar. Pero mi cerebro, ¿qué necesita el cerebro? El cerebro necesita alimento. Entonces, desgraciadamente nosotros tenemos dos grandes enemigos en este momento. Tenemos dos grandes enemigos. Cuando los productores en el campo, los productos de consumo normalmente se producen en el campo, siempre han sido campesinos los que han producido la comida. Cuando los campesinos tenían condiciones, los campesinos producían comida fresca y la gente comía comida fresca. Ellos mismos comían comida fresca. ¿Pero qué resulta? Bueno, las grandes aglomeraciones trajo como consecuencia que se juntaron gente y hicieron lo que le llaman centro de acopio. Vamos a acumular lo que venden los campesinos para que la gente lo encuentre aquí todo junto. Entonces comenzaron los campesinos, comenzaron gente a buscar lo que hacían los campesinos, todo lo que se produce en el campo lo llevaron a un sitio, mercado o supermercado. Pero ¿qué hicieron los dueños del mercado? Nosotros, que somos los que tenemos la clientela donde viene la gente, o nosotros le pagamos lo que querramos al que vende, al que produce, que no tiene quien lo defienda, o simplemente producimos nosotros. Y entonces producimos nosotros. Entonces, ¿qué resulta? Como tenemos la clientela, tenemos la riqueza. Producimos nosotros. Entonces se hicieron dueños de la tierra de los campesinos y entonces comenzaron a producir masivamente. A producir masivamente para producir masivamente. ¿Qué es lo que le interesa a un comerciante? Plusvalía, dinero, aumentar sus ingresos, comprarle a un campesino un guineo en 5 para venderlo a 7, no, eso no es beneficio. Si me lo vende en 2 para yo venderlo a 10, eso es beneficio. Si no lo produzco yo y como él no tiene recursos, entonces yo lo hundo. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Las grandes producciones traía como consecuencia, primero, para producir grande había que alimentar las plantas con mucha hormona, alimentar los animales con mucha hormona. La grande producción traía como consecuencia que había que almacenar, y entonces disminuyó grandemente la calidad de la alimentación. Hoy, bueno, los campesinos producían tomate para venderlo en el mercado, o para las pequeñas compañías que yo recuerdo que las pastas de tomate venían de fuera, venían sobre todo de Italia, entonces vinieron aquí, pero tenían colonos que producían en 5, en 10, en 15 tareas, producían tomate y se lo vendían a las compañías que hacían pastas de tomate. Bueno, pues ahora no, ahora son muy pocos los campesinos que producen, porque los dueños de fábrica de pasta, ellos mismos compraron su tierra, arrendaron la tierra y lo producen ellos. ¿Y qué hacen los campesinos? Tienen que ir a trabajar como obreros. Producen grandes cantidades, con toda la cantidad de agroquímicos. ¿Y para dónde va eso? Mire, muy difícil, es muy difícil hoy en día ver un campesino que produce tomate, coger un tomate y echárselo en la boca y comérselo. Porque él sabe el venenazo que él le tiene que echar al tomate para que no se lo coman los gusanos. Y entonces, pero usted, ojo que no ve, corazón que no siente. Entonces usted que no ve, usted ve la pasta muy bonita y pero usted no sabe, el mayor consumidor de melado, aquí hay dos grandes consumidores de melado, de melaza, de azúcar, ¿quiénes son? De los fabricantes de pasta de tomate
y los fabricantes de alcohol. Entonces, usted prefiere, porque aparte de que el tomate que usted compra en el mercado, en el supermercado, parece una bola una pelota de cosas, de tenis dura. Usted prefiere la pasta de tomate. Antes la gente para hacer un moro de guandule tenía que coger su guandule, desgranarlo. No, ahora no. Ahora el que desgrana el guandule, el que recoge el guandule, es un obrero que le pagan para que lo recojan, porque la plantación de guandule es del fabricante del que lo enlata. Es el dueño de la plantación. Y entonces, a usted que era el dueño de la tierra, le pagan 3, 4, 5 pesos por hora para que lo vaya a recoger. Entonces, ¿eso qué tiene? Enorme cantidad de agroquímicos, enorme cantidad de agua y un poquito que le sirve de fibra. Entonces, la degeneración, la mala calidad de la alimentación, la que está degenerando, la que está acabando con el cerebro. La gente siempre ha tenido la facilidad, la capacidad o la habilidad para disfrazar las cosas, ¿no? Entonces resulta que a veces te llevan una persona tosiendo y botando los pedazos de flema. Ah, no, él tiene gripe, ¿no? Tiene un catarro que se lo está comiendo. Pero bueno, gripe se oye más bonito. Siempre el cerebro envejeció, porque igual que tú pierdes masa muscular, igual que pierde grasa, así también el cerebro pierde capacidad, porque cuando la persona le pasa, con el paso de los años, los órganos son incapaces de asimilar la cantidad de nutrientes, el apetito se pierde, porque el páncreas también deja de producir hormonas o deja de producir enzimas para la digestión. La falta de actividad física hace que el cuerpo te demande menos alimentos y entonces los órganos se van. Cuando te presentamos una imagen de osteoporosis, tú ves la persona que se van encorvando. Una persona que pesaba 6'6", lamentablemente cuando deja de existir, cuando se le para el corazón, el ataúd no lo hacen de 6'6", hay que hacerlo de apenas de 5 y 10, porque la persona se ha consumido. Y entonces así son todos los órganos. Entonces un cerebro que tenía un X tamaño, entonces resulta que con el paso del tiempo disminuye el tamaño, porque disminuye la cantidad de irrigación, la cantidad de sangre que recibe. Y como consecuencia de eso el cerebro, hacia eso le agregamos la mala calidad de la alimentación, entonces ¿qué va a pasar? Pues no solo se van a perder informaciones que teníamos, sino que se pierde la capacidad de almacenamiento. 2 razones existían o existen para que la gente de antes no sufriera. Yo recuerdo, por ejemplo, los locos, los dementes, los enfermos mentales que tradicionalmente se menciona, por ejemplo, el doctor Antonio Saglur en su libro, eran casi siempre sifilíticos, pacientes con sífilis y pacientes maníacos depresivos. Lo que hacían sífilis, hacían la enfermedad mental tipo esquizofrenia, perdían. Y los maníacos depresivos, ya usted sabe que tiene mucho que ver eso con las cetaciones, la primavera, el otoño, en fin. El paciente, por ejemplo, el paciente maníaco depresivo, psicosis maníaco depresivo, cíclica, el PMS, son pacientes que están más alegres en el verano y en el invierno y más deprimidos en la primavera y el otoño. Por eso el artista de la canción no quería que llegara la primavera. Pero las enfermedades así, las enfermedades mentales, la verdadera esquizofrenia,
no eran muy comunes, no eran muy comunes. Alzheimer, yo nunca vi. El Alzheimer lo descubrieron desde 1899. Yo nunca vi un paciente con Alzheimer durante mi carrera universitaria, ni siendo psiquiatra. Algunos de ustedes saben que yo me gradué de psiquiatría. En la universidad nunca nos presentaron, durante prácticamente 3 años, nunca nos presentaron un paciente con Alzheimer. Bueno, pero sí presentaron pacientes, sobre todo con juveniles, con esquizofrenia, y los maníacos depresivos siempre han sido lo más maníacos y depresivos, o depresivos puros, melancólicos. Pero paciente, el típico paciente con Alzheimer. ¿Cuál es la característica del Alzheimer? El Alzheimer es una invasión de unas sustancias que invade circuitos neuronales, que invade células del cerebro, y entonces el cerebro pierde capacidad de almacenar información y capacidad de evocar los recuerdos. ¿A qué edad ocurre eso? Entre los 50 y los 60, 65 años lo máximo. A partir de ahí ya hay una degeneración, pero la gente le llama Alzheimer. En estos días me llevaron una paciente con 93 años, no porque ella sufre de Alzheimer, ¿sí? Vamos a llamar la cosa por su nombre, ella tiene una demencia senil. ¿Qué usted quiere que hagamos? Como dicen en el Cibao. Ahí no se puede hacer nada, es una demencia senil que tiene el paciente. No puede gastar su dinero, un paciente con demencia senil. Es un dinero que a mí personalmente me quema la mano. Un paciente con demencia senil, lo que hay que es ponerlo a dormir, o sea, que duerma su noche tranquilo, y alimentarlo y limpiarlo. Un paciente con Alzheimer, bueno, eso precisamente, en parte de eso trata el congreso, el seminario al cual vamos. Si le voy a presentar ahí la agenda, a ver si la tiene, para hablarle un poquito de eso en los minutos que nos quedan. Bueno, ya casi no. Vamos a verle si tú me tienes la agenda ahí del seminario, si no vamos a tener que buscarla yo nuevamente. Pues se trata precisamente de eso, de buscar los primeros. Aquí nosotros tenemos ese señor que se ve ahí, Lee Cowden, regeneración de su cerebro mediante detener la degeneración. Oiga, eso es su cerebro. Degeneración. Detener la degeneración para que comience el proceso de regeneración. El cerebro hay que estimularlo. ¿Y cómo se estimula? Con la lectura, con la actividad física, con algunos juegos que tiene que pensar. Un juego muy sencillo que la gente practica en el campo, el juego de dominó. El juego de dominó tiene que estar pensando constantemente. El juego de damas tiene que estar pensando constantemente si usted no tiene computadora. La computadora tiene muchos juegos que hay que utilizar el cerebro. Pero el cerebro hay que alimentarlo sanamente. Usted le da almidón. ¿Por qué hay tanta demencia? ¿Por qué hay tanto Alzheimer? Realmente hay Alzheimer, mucho Alzheimer. Hay más Alzheimer que demencia senil. Y es que el cerebro ha sido desnutrido. Porque la gente está comiendo para alimentar los músculos. Y entonces tenemos músculos en reposo. Los músculos se llenan como una morcilla que hacían en Villamella, que le echaban dulce, y entonces era una morcilla dulce. La sangre se pone dulce, esa sangre llega al cerebro y entonces el cerebro es invadido por el almidón. Pero para que el dulce se metabolice, el páncreas entonces produce insulina. Y esa insulina se la manda al hígado. El hígado lo convierte primero en triglicéridos, que es una grasa, para que el cuerpo la utilice cuando la necesite. Segundo, la convierte en colesterol, que es el alimento del cerebro. Y finalmente la convierte en ácido palmítico, que es la panza que tiene la mayor parte de la gente. Entonces, ¿qué resulta? Llega un momento en que el cuerpo no puede, ya está saturado de almidón. Y eso es lo que usted le da. Eso es lo que le da al cerebro.
Y entonces, ¿qué hace el cerebro? Comienza a arrugarse como una ciruela pasa. Ahí entra en cortocircuito y entonces ahí viene una degeneración del cerebro, que simplemente una degeneración, es una demencia precoz, igual que a una mujer que se le quita la menstruación a los 30 años. Afortunadamente las mujeres, permítamela, ya hay un tratamiento que permite que una mujer que tiene menopausia precoz pueda recobrar otra vez su menstruación y pueda procrear inclusive. Entonces el cerebro, lo que pasa es que se degenera por falta de uso y por falta de alimentación. Una alimentación inadecuada, entonces ¿qué va a pasar? El cerebro se encoge. Y es ahí donde está el problema, es ahí donde está el susodicho Alzheimer, que no está en la gente joven es Alzheimer porque se produce la degeneración, pero en la demencia senil lo que se produce es un achicamiento con pérdida de la capacidad de almacenamiento y por pérdida de la capacidad de evocación, entonces vienen los olvidos. O sea que la situación, de eso se trata ese seminario al que yo voy a asistir este fin de semana que viene. Vamos a unos brevísimos mensajes de su interés y entonces venimos con la parte interactiva.